Hola, buenas noches. Sí, espero disculpen que no he insertado los otros videos que había quedado. En fin, espero me disculpen. Y hoy lo que vengo a proponer es parte del debate que he tenido con un amigo. Él insiste en que la iglesia conciliar aún queda santidad. Dice que en algunas personas, en algunas situaciones, y vamos a analizar esto. No tanto solo por mi amigo, sino por aquellas personas que seguramente tienen los mismos errores que él al estar en la iglesia conciliar y piensan que de ahí se pueden arreglar las cosas para mañana. Bueno, mi amigo insiste en que hay gente ahí que todavía tiene gracia y que todavía hay santidad ahí, y así que vamos a analizar un poco esto. Mi amigo dice que hay manifestaciones de la gracia y que se llama gracia actual, y que eso es lo que ven en todos lados, o mejor dicho, en muchos lados de esta iglesia vaticana. Y él siempre ha dicho que él no quiere salirse de ahí porque pues ahí de algún modo todavía está Dios en algún lado, y que todavía se puede llegar a él a través de la iglesia conciliar. Ahora, mi amigo piensa que la gracia, que es una cosa espiritual, dice, no tiene partes, no tiene bordes, no tiene dimensiones físicas, no tiene alto, ancho ni profundidad medible. Y pretender que la gracia de Dios es como un objeto sólido, como un pedazo de metal con límites precisos, es no entender absoluto su naturaleza. La gracia no es una sustancia mecánica que se pierde o se recupera, como quien cruza una línea pintada en el suelo. Fíjense el sofisma que plantea este amigo. Ahora bien, vamos a empezar por dividir este asunto en dos partes. Primero, lo que él ve como que existen grises en el mundo y en lo doctrinal y en lo moral y en todo. Y lo segundo es el asunto sobre explicación acerca de la gracia que él, según él ve ahí, la gracia actual y la gracia santificante. Ahora bien, vamos primero con los grises. Yo lo que le digo a mi amigo es que en este mundo hay 8,000 millones de personas o lo que sean, y que cada una de esas personas individualmente solo puede estar en una de dos: o está en gracia de Dios o es enemigo de Dios. No hay más, porque estas dos posibilidades son mutuamente excluyentes. Y la gracia de Dios es un asunto cualitativo, es decir, se tiene o no se tiene. Ahora bien, puede ser que no puede ser, de hecho, los que la tengan aún así tienen grados, sí, pero primero es, ¿la tienes o no la tienes? Mientras que su postura es, bueno, mira, como tiene un punto 0001 de gracia, es tan pequeña que no se ve, güey, pero ahí está, todavía le queda un punto 0,0000001 de gracia. O sea, él quiere verla como si fuera no una cualidad, sino una cantidad, es decir, para él es cuantitativa. Entonces, vamos acabando con eso de los grises. Las acciones son buenas, son malas o neutras, es decir, indiferentes desde el punto de vista moral, punto, no hay grises. Ahora, lo que él de seguro me va a decir es, ay, sí, tú has de ser muy fregón y puedes saber cuando una persona... No, espérame, el que yo no sepa o el que tú no sepas o el que nadie sepa si alguien está en estado de gracia o es enemigo de Dios, o si un acto fue moralmente bueno o malo, intrínsecamente, eso no, lo único que quiere decir es que no somos Dios, pero eso no quiere decir que la persona esté flotando en una fase indefinida moral, o que una persona no sea ni amiga ni enemiga de Dios, sino todo lo contrario. Entonces no hay grises, punto, porque en todo lo que sí puede haber grises, no importa. Al final de la vida solo va a ser una de dos: o te salvas o te condenas. Todo lo demás, dinero, salud, todos los intermedios que quieras, no van a contar. Ahora, quedamos que el segundo punto era los tipos de gracia. Existen gracia actual, gracia de estado, gracia de momento, gracia santificante y no sé cuántas más. Aquí vamos a hablar solo de dos tipos de gracia, que es lo que mi amigo dice:
gracia actual y gracia santificante. Es lo único que vamos a ver. Y mi amigo se refiere a que estas gentes, esta monjita llorosa, este sufrido sacerdote que va a visitar enfermos, estas personas de buena voluntad, estos monjes, lo que sea, que atienden con todo el empeño a los niños en los orfanatos, en los hospitales para infantil, etcétera, etcétera. Todas esas personas pues manifiestan la gracia de Dios. Bueno, todos ellos a los que él se refiere, para empezar, son profesionales de la religión. Esos sacerdotes, obispos, cardenales religiosos, diáconos, laicos comprometidos y todos los demás son profesionales de la religión. Y un profesional, aún en las cosas humanas, tiene la obligación de conocer por lo menos lo básico de su profesión bajo negligencia inexcusable. Es decir, un contador que no sepa cuáles son los causales de impuestos no tiene excusa, porque si intentar decir, es que eso no me lo enseñaron en la escuela, espérame. El desconocimiento de la ley no justifica de su cumplimiento. Es un axioma de derecho que no tiene vuelta de hoja, y de derecho divino también. Y hemos de decir otra cosa más. En la Iglesia Católica, el que una persona ejerza un oficio dentro de ella solo tiene razón de ser en cuanto a dos cosas: uno, que sea parte de la Iglesia y por lo tanto lo pueda desarrollar, y segundo, que le sirva para transmitir la fe o está en función de la fe. De tal manera que si una persona pierde la fe, pues en primera ya no pertenece a la Iglesia, y segundo, si no perteneces a la Iglesia y no colaboras a transmitir la fe, pues no tienes ningún oficio en la Iglesia. Y esto es mandato papal. Ahora, el que no lo sepa, mi estimado, investígalo. Pero esto tiene un mandato papal, es parte del magisterio de la Iglesia, que el oficio solo está respaldado por la fe. Ahora, quedamos que vamos a hablar de dos gracias: gracia actual y gracia santificante. Y esto tiene un montón de puntos que les tenemos que analizar. La principal diferencia es que la gracia actual es un impulso transitorio que otorga Dios para que la persona deje el pecado o la herejía. No cambia a la persona, no la hace parte de la esencia divina, no le transmite la vida divina a su alma. Y por otro lado, la gracia santificante no es un simple impulso a la acción. Hubo un cambio del ser y por lo tanto, a raíz de ese cambio será que actúa o que no actúa la persona. Y decimos que es un cambio del ser, no nada más en ese sentido, sino que es un cambio ontológico en el ser. Por otro lado, la gracia santificante no puede estar separada de la verdad, y porque no puede haber santidad en la mentira. Es decir, Lutero no podría llegar a ser santo aunque tuviese todas las virtudes del mundo. ¿Por qué? Porque si Dios es la fuente de la verdad, Él es el único que otorga la santidad. Entonces no puede haber mentira, no puedo yo estar en la mentira y alcanzar la santidad, porque el que me la va a dar es la verdad. Ahora, para que te quede claro cómo funciona el asunto de la gracia actual, gráficamente, a ver si te cae el 20. El hereje pecador recibe un impulso a actuar. ¿Para qué? Para que deje el pecado, la herejía o lo que sea, y ya sea que cambie, se arrepienta o lo que tenga que hacer. Ahora, si la persona coopera con la gracia, aquí viene lo importante: actuará lo conducente. Y actuar quiere decir que o se arrepentirá o repondrá aquello que robó, o dejará esas malas amistades que siempre lo llevan al pecado, o depondrá esas herejías, o se saldrá de ese ambiente donde todo es herético. Es decir, tendrá que hacerlo conducente y para salir del pecado y reparar. Y entonces, con esto, con este arrepentimiento y con esto, Señor, pondré los medios necesarios. Si es que logra la conversión, obtendrá la gracia santificante. Ahora,
Diferencias básicas entre la gracia actual y la gracia santificante. La gracia actual no cambia al ser, sigue siendo la misma persona natural, no santifica nada. Entonces, estas acciones de la monja esta llorosa, que se pone de rodillas frente a una galletita, porque sabemos que en el Novus Ordo no hay sacramentos, entonces no santifica nada. Y lo que se actúa bajo la gracia actual no acumula méritos para el cielo. No es un estado estable del alma, solo fue una cosa momentánea, y no sabes si este llamado al arrepentimiento se va a repetir. No lo sabes si no lo aprovechas. Mientras que la gracia santificante es un cambio ontológico en el ser, y de ahí en adelante lo que se haga por caridad lleva un sello de santidad, y lo que se haga en la gracia santificante ciertamente acumula méritos para el cielo, y este es un estado estable del alma, porque ya cambió el ser. Ahora, mi amigo dice, la gracia no es una sustancia mecánica que se pierde, se recupera como quien cruza una línea pintada en el suelo. Estás equivocado. La gracia sí es una cosa instantánea como quien cruza una línea. En el momento en el que se bautiza a una persona, en ese momento, así, dejó el pecado original y pasa a ser miembro de Dios y de la iglesia. Así. Me pasé la raya y ya estoy del otro lado. Y, por ejemplo, nos dice el Concilio de Trento cuando habla de la justificación. Recordemos que en ese tiempo estaba de moda la herejía de Lutero, y precisamente se hizo esta reforma de la iglesia y había que aclarar los errores de los herejes. Entonces, cuando una persona se arrepiente y esta contrición se basa en que Dios es bueno, es decir, se hace por caridad, en ese momento en el que yo me arrepiento de corazón por caridad, no por simple atracción, en ese momento se restaura la gracia santificante, ipso facto, incluso antes de la confesión. Ahora, ¿por qué de todos modos es obligatoria la confesión? Porque si lo que estoy haciendo es regresar a la amistad con Dios, Dios lo que quiere es que yo confiese mis pecados, porque Él para eso puso los medios ordinarios. Entonces, luego vendrá la ratificación judicial del sacerdote, la penitencia y lo demás que tenga que hacer. Pero esto es solo una ratificación de lo que ya sucedió. Ya Dios dejó de ser enemigo de esa persona, ya la considera entre sus amigas. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Para qué nos da Dios la gracia? La que sea, la gracia actual, la gracia santificante, la gracia del momento, la que quieran. Toda gracia, en lo particular en el alma, solo tiene una finalidad, porque los otros serían dones del Espíritu Santo, que no vamos a meter en este momento. Solo tiene una finalidad, la caridad, es decir, amar a Dios porque Dios es bueno y Dios me amó primero, y esto solo puede suceder estando en la verdad, es decir, si mi fe es una fe ortodoxa. Y para ponértelo más claro, no hay modo en que yo diga, yo soy ateo, teísta, budista, comunista, socialista, anglicano, evangélico, luterano o lo que sea, por la gracia de Dios. No hay modo. O sea, para lo único que Dios me puede dar la gracia es para que yo deje de ser o ateo, o teísta, o budista, comunista, o socialista, anglicano, evangélico, luterano. Y aquí tenemos que llamar a una cosa. Si admitimos que lo que propaga la Iglesia Vaticana es herejía, entonces tenemos que admitir que no es iglesia, es una secta. Y si es una secta, entonces, ¿por qué la vas a diferenciar de los anglicanos, los evangélicos, luteranos o lo que sea? O sea, nadie puede decir, yo soy modernista o estoy en la iglesia queriendo al Papa por la gracia de Dios. Mentira. Si Dios lo que quiere es que salgamos del error, porque si no, no hay caridad. No, pero es que lo que ellos hacen, lo hacen porque son herejes materiales. A ver, espérame. Ya quedamos que son profesionales de la fe. Y un hereje material es alguien
que ignora sin culpa la verdad católica. Entonces, tú dime, si es profesional de la fe, ¿cómo es que no conoce los dogmas básicos de la Iglesia? Por ejemplo, el dogma de la infalibilidad papal, el dogma de la infalibilidad de la Iglesia y todos los demás que nos dicen que esa cosa no puede ser la Iglesia de Cristo. Para que esa persona pudiera tener gracia santificante, esa monja llorosa que tú me dices, requeriría 4 condiciones. Primero, bautismo válido, que en el nuevo sordo ya es dudoso. Segundo, ignorancia invencible, que el error no provenga de la negligencia o de la soberbia de no querer buscar la verdad. Tercero, no debería tener pecados mortales actuales en este momento, sin confesión, y recordemos que ellos no tienen sacramentos, o con contrición plena, porque es difícil encontrar sacerdotes. Y además debería tener caridad perfecta. ¿Por qué? Porque querría amar tanto a Dios que aquello que no entendiese estaría dispuesto a creer lo que la Iglesia le explique, sin resistencia, sin salir con no, estás baboso, eso no puede ser así, ni madre, no puede ser así. A ver, el punto crítico. En el momento en el que un hereje material se enfrenta a la verdad, es decir, le dices, oye, monjita, ¿qué no supiste de la Pachamama? Por decir algo, y rechaza el adentrar en el asunto, no me voy a meter yo a juzgar al Papa. En ese momento ya no podemos hablar de un hereje material, aquí ya hablamos de un hereje formal. ¿Por qué? Porque esa moción que Dios le propone de, oye, investiga, aquí hay algo mal, esta no es mi iglesia, la persona la rechaza y está rechazando al Espíritu Santo. Dijimos que este cambio es ontológico. ¿Por qué? Porque para que se pueda tener gracia santificante se requiere que haya antes el conocimiento de Dios en la verdad y por lo tanto la fe precede a la caridad. Entonces la fe es el primer comienzo de la salvación y por lo tanto lo más importante para una persona en estos tiempos es preservar su fe. ¿Pierdes la fe? Pierdes tu membresía en la iglesia, pierdes quizás la posibilidad de la salvación. Y dijimos que este cambio es ontológico porque hubo un cambio en el ser. Entonces, la fe no es solamente un conjunto de conocimientos, es decir, no es gnoseología, porque si la fe solo fuera gnoseología, sería tener simplemente la información correcta acerca de Dios. Y el demonio tiene la información correcta acerca de Dios, sabe que es Dios, conoce los dogmas, pero no acepta la voluntad de Dios. No rinde su voluntad a esos conocimientos que él tiene acerca de Dios. Se sigue prefiriendo a sí mismo. Entonces, no son solo los conocimientos, es un cambio en la voluntad de la persona para someterse a Dios. Entonces, para que la fe sea completa, no es solo el conocimiento, es la aceptación voluntaria de esos conocimientos. Y Dios, en el momento en que ve esto, aunque primero Dios es el primero que nos da la fe en el bautismo, nos da la posibilidad de acceder a esto, pero bueno, digamos así momentáneamente, que Dios, cuando ve que la persona acepta o rinde su voluntad a esos conocimientos, entonces puede tener el inicio de su salvación. Y en ese momento que se instala la gracia santificante en la persona, sobreviene un cambio en el modo de ser de la persona. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser un simple ser natural, porque ya tiene en su alma un componente sobrenatural que es la gracia de Dios. La naturaleza no puede producir ese cambio, no hay modo. O sea, yo no puedo alcanzar la salvación solo por medios que estén al alcance de lo natural en este mundo. Y por lo tanto, en el momento en el que Dios me da la gracia, yo ya tengo un pie en el reino de Dios. Ya no soy solo un ser natural, sino que ya estoy catalogado
o contemplado entre lo sobrenatural. Ya tengo un algo que me puede llevar a trascender la naturaleza. Ahora, lo que tú estás viendo de esa monja llorosa, de ese sacerdote que está ahí en su parroquia al pie del cañón, de ese sacerdote que quiere predicar la buena fe, es fideísmo, es una piedad falsa. ¿Por qué? Porque un católico debe ser capaz de dar razones de su esperanza. Para que haya gracia santificante requiere fe, y la fe requiere un objeto claro que es la inteligencia que se siente en él. Y si esa monja y ese sacerdote, o ellos mismos, su conciencia les dice, oye, aquí hay un algo raro, ¿cómo que Benedicto renunció y eligen a un papa? Pues ¿qué pasó con los lobos que lo iban a...? Es decir, sobran signos en la iglesia conciliar, en la secta conciliar, para saber que algo raro está pasando ahí. Y si desprecian investigarlo, se desprecia la herramienta que Dios le dio al hombre para reconocer la verdad cuando se te presenta. Ahora, no tiene vuelta de hoja que si se niega un dogma, por ejemplo el de la infalibilidad papal, ya negaste todos, ya no eres parte de la iglesia. Y para que una persona pueda pertenecer a la iglesia, tienes que profesar la verdadera fe, sí o sí. Mi amigo lo que dice es, oye, espérame, ¿se van a condenar todos los monenistas? No puede ser, estás baboso, no puede ser que se condenen todos. Y solo los 5 gatos que son sedes se van a salvar. Recordemos algunos dogmas de la iglesia. Primero, porque esto nos lo dice San Juan, la luz que ilumina a todo hombre. La gracia suficiente. Todo hombre ha tenido la gracia suficiente para salvarse, para que nadie tenga excusa. Ahora bien, por suficiente no quiere decir que Dios da a todos la misma cantidad si se pudiera medir de gracia. Lo da distinto a cada persona según su historia, su medio y su todo. ¿Para qué? Para que esa gracia que Dios le da para su conversión, esa gracia actual, pueda ser gracia eficaz para que actúe, para que requiera, para que él coopere con esa gracia y salga o del pecado o de la herejía. Y muy importante, el padre jesuita Eusebio de Nirenberg nos dice en su libro Diferencia entre lo temporal y eterno, que hay momentos decisivos en la salvación de una persona, donde si una persona rechaza en ese momento esa gracia de, oye, investígale a esto, oye, sal de esto, ¿quién sabe si esa gracia se repita mañana? ¿Por qué? No es que Dios le dé con las puertas en las narices todo despechado, oye, me rechazaste, te mando a volar. No, lo que pasa es que con cada rechazo que hacemos de la gracia, nos estamos metiendo cera en los oídos para no oír la voz de la conciencia. Entonces llega un momento en que ya no la oímos. Y normalmente, como se vive, se muere. Si se vive habitualmente en gracia, es probable que te salves. Si habitualmente vives en pecado, lo más probable es que te condenes. Ahora, ¿qué nos dice su santidad León XIII? De estos monjes y de todos estos que están aquí, de esta monja llorosa, de este sacerdote, nos dice que lo más peligroso es cuando alguien mantiene la mayor parte de la verdad y dentro de todo eso nos pone una nota de error. Nada es más peligroso que esos heterodoxos que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra, como una gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido. Entonces, basta con que un dogma, ni siquiera que se niegue, que no se interprete, que yo lo distorsione, para que ya no tenga fe católica. Yo ya inventé mi propia religión con mis propios dogmas a mi modo. Y para ti no existen errores, existen erróneos. Entonces, tú no ves un error en la doctrina que predica Bergoglio o Prevost o Ratzinger o el que sea.
Para ti no hay problema con lo que ellos enseñan. El problema es que son muy dobles, son hipócritas, es decir, ves defectos en las personas. Y luego tú quieres rescatar las cosas porque mira, esta persona está haciendo las cosas bien, le echa ganas. Entonces, según tú, son las personas las que santificarían a la iglesia. Y eso, mi estimado, es lo más contrario que existe al credo, porque es, según el credo, creo en una santa, católica y apostólica iglesia. Es decir, es la iglesia la que santifica a las personas, mientras que tú quieres ver que son las personas las que todavía hacen santa esta iglesia. Entonces, la parte no hace al todo. Y la que nos transmite la santidad de la iglesia, no es al revés, no es la persona la que santifica la iglesia. Bueno, gusto en verlos y espero continuar pronto.